El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico de investigación y capacitación del Tribunal Constitucional. Por designación del Pleno, se ha delegado la Dirección General del Centro de Estudios Constitucionales al magistrado César Ochoa Cardich. El Centro de Estudios Constitucionales desarrolla cursos presenciales y virtuales de formación y capacitación, conversatorios, coloquios, réplicas, diálogo de magistrados, foros de reflexión constitucional y estudios jurídicos. Asimismo, tiene a su cargo la sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Centro de Documentación, ubicado en la calle Los Cedros, número 209, San Isidro, en Lima, que cuenta con más de 7.000 obras. El Observatorio de Justicia Constitucional, el Fondo Editorial del Tribunal Constitucional, la Revista Peruana de Derecho Constitucional y la colección de jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. Además de los cuadernos del Centro de Estudios Constitucionales, los concursos de investigación constitucional, el Museo Constitucional, entre otros, que fortalecen la interacción y la comunicación para difundir y fomentar el debate y conocimiento del derecho constitucional, derechos humanos, derecho procesal constitucional y disciplinas afines. El Centro de Estudios Constitucionales es un espacio abierto para reflexionar de forma crítica, generar conocimientos y productos sostenibles e innovadores para formar ciudadanos integrales y demócratas. De este modo, fortalece la democracia constitucional, la gobernabilidad democrática, el Estado constitucional y el desarrollo social y sostenible de nuestro país, como parte de las acciones del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes con todas y todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich le damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión del curso Derecho Procesal Penal y Constitución 2, el proceso de habeas corpus. El Centro de Estudios Constitucionales, como les comentaba, dirigido por el magistrado César Ochoa Cardich, es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional y tiene entre sus principales funciones promover el conocimiento en materia constitucional, así como difundir la jurisprudencia emitida por nuestro tribunal. El curso que iniciamos hoy día, titulado Derecho Procesal Penal y Constitución 2, Proceso de habeas corpus, aspectos teóricos y procesales, está orientado a profundizar en el estudio y la reflexión sobre este proceso constitucional y se inscribe en el marco de cumplimiento de estas funciones del SEC. Esta primera sesión estará a cargo del doctor Carlos Villarroel, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien agradecemos mucho por haber aceptado la invitación que en su momento le formulara el director general, magistrado Ochoa, desde el Centro de Estudios Constitucionales. Doctor Villarroel, le damos una cordial bienvenida y antes de dejarle en el uso de la palabra, me permito presentar brevemente su currículum. El doctor Villarroel es magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, es profesor del curso Teoría del Conflicto en la Pontificia Universidad Católica y es excomisionado de la Defensoría del Pueblo. Adelante, doctor Villarroel. Muchas gracias, estimado doctor Juan Manuel Sosa. Ante todo, quisiera expresar mi profundo agradecimiento al doctor César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, a usted, estimado doctor Juan Manuel Sosa, director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales, y a todo el equipo que trabaja, ¿no?, con ustedes, que además están haciendo una gran labor en la difusión del derecho constitucional. Y como no, a esta especial audiencia que nos acompaña el día de hoy. Agradezco de antemano su participación. Y bueno, para comentarles que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el proceso constitucional de habeas corpus, específicamente algunos aspectos teóricos y procesales, ¿no?, que es lo que se me ha encomendado conversar con ustedes. Muy bien, ahora voy a proceder a compartir pantalla.
se puede ver, ¿no? Sí, puede ver. Sí. Perfecto. Muy bien, comenzaremos entonces, bueno, indicando, ¿no? Que estamos hablando, pues, en este caso, en una segunda jornada de este curso de Derecho Procesal Penal y Constitución, básicamente dirigida a ver el proceso de habeas corpus, ¿no? Como les comenté, a mí me corresponde ver el tema referido a aspectos teóricos y procesales. Y bueno, para efectos de introducir al, al, en este curso, bueno, a la sesión del día de hoy, quería comentarles una noticia, ¿no? De actualidad. Ese es un video, pues, de una noticia de Telemundo. Lamentablemente es un video de YouTube, no es un video, pues, donde también hay propaganda, así es que voy a difundirlo, solamente tiene 42 segundos, pero bueno, lamentablemente no puedo restringir la propaganda que tiene el video, ¿no? Así que a continuación lo voy a propagar. Estimado doctor, no se escucha el audio. Creo que hay que activar la opción compartir audio también. Ah, muy bien. A ver. En las opciones de compartir que aparecen en las pestañas de abajo, hay una que dice compartir video más audio. Esa es la que creo que permitiría compartir ambas cosas. Espera un momento, por favor. Debe estar en opciones avanzadas, si es que no aparece directamente, ¿no? Acá, en efecto. Muy bien. Gracias, estimado Juan. Muchas No, ¿de qué, gracias. amigo? Adelante. Ahora sí se escucha. Yo no lo escucho. ¿Te escucha? Yo no lo escucho, la verdad. No, no he logrado escucharlo. Oh. A ver, vamos a terminar. Bueno, básicamente la noticia lo que alude es a que en la administración Trump se estaba pensando en recortar el habeas corpus, la garantía del habeas corpus, especialmente en el marco de estas detenciones a inmigrantes que se está realizando, sin pasar por el Congreso de la República, bueno, el Congreso estadounidense, ¿no? Cosa que consideran pues una medida inconstitucional, lo que además generaría más atribuciones al presidente, ¿no? Y es importante porque es un tema de actualidad, donde además muestra, bueno, finalmente, cómo el habeas corpus es una herramienta poderosa justamente para garantizar derechos frente a una situación atentatoria, como en este caso es la política antimigrante que se ha planteado en Estados Unidos. Y no es una solamente, no solamente es Estados Unidos, sino esto muchas veces ocurre alrededor del mundo, ¿no? Por eso la importancia del habeas corpus. Esta era la intención de este video, ¿no? Mostrarles, introducirles al tema que vamos a ver el día de hoy. En principio hablaremos de los aspectos teóricos del habeas corpus, básicamente lo que son los antecedentes, ¿no? Para poder situarnos finalmente en el tema que estamos viendo, ¿no? Probablemente se menciona que el habeas corpus habría aparecido en el siglo XII, ¿no? Sin embargo, hay antecedentes más antiguos, como es en Grecia, donde la libertad era importante para el desarrollo de la polis, ¿no? Pero ojo, acá hasta hablamos de libertad entendida solamente para los ciudadanos y no para los esclavos y los metecos.
Inclusive, pues, como ustedes saben, Aristóteles, Platón, los filósofos antiguos justificaban la esclavitud para el bien de la polis, ¿no? En Roma tenemos un antecedente que es el interdicto de homine liberto exhibendo. Esta era una garantía interesante que permitía a cualquier ciudadano solicitar al pretor que obligara a quien retenía a un hombre libre contra su voluntad a presentarlo al tribunal para verificar su libertad. Sin embargo, esta garantía evidentemente solamente iba dirigida entre ciudadanos, estaba dirigida a otro ciudadano, no ante la autoridad. Ya en Inglaterra tenemos la Carta Magna de 1215 del rey Juan Sin Tierra, que ustedes estoy seguro que la conocen, que es en realidad pues un fenómeno muy interesante dentro del desarrollo del constitucionalismo, ¿no? Cuando se restringe las potestades del rey, ¿no? Y obviamente, una de estas restricciones justamente obedecía a la libertad. También tenemos la Declaración del Derecho del Pueblo de Virginia de 1776 en Estados Unidos, la Convención de Filadelfia de 1787, donde se habla del privilegio del mandato del habeas corpus. En Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se reconoce expresamente la libertad como una garantía fundamental, ¿no? Y en América Latina, en estas fechas, digamos, son las fechas en las que se introduce el habeas corpus dentro de sus ordenamientos jurídicos, ¿no? Fíjense ustedes, en Brasil en 1830, en Venezuela en 1947, no hace mucho, ¿no? En fin. En el Perú tenemos que el habeas corpus fue incorporado por primera vez en la ley de 1897 como un recurso frente a detenciones arbitrarias, ¿no? Ya en la Constitución de 1920, que es la primera que lo recoge, se reconoce también como un recurso en el que se señala que las personas aprehendidas o cualquier otra podrá interponer conforme a la ley el recurso de habeas corpus por prisión indebida. En la del 33, en realidad, se dio un cambio radical, ¿no? Porque el habeas corpus extendió su ámbito de aplicación, ¿no? Al establecer que todos los derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución dan lugar a la acción de habeas corpus. Este es un punto muy interesante en la historia del proceso de habeas corpus. En la Constitución Política del 79, nuevamente se reduce el ámbito de aplicación, donde se dispone, al disponerse que la acción y omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual da lugar a la acción de habeas corpus. Finalmente, la Constitución Política del 93 es la vigente, se establece como garantía constitucional la acción de habeas corpus que procede ante el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Hasta aquí hemos visto un aspecto histórico del habeas corpus, hemos visto pues, los antecedentes que vemos que en realidad se, se refiere inclusive a la antigua Roma, a Grecia, ¿no? Pero ya vemos que dentro de su connotación como garantía siempre alude y se refiere a la libertad personal, ¿no? Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? En el expediente 2663-2003 habeas corpus, ¿no? Estableció una categoría, una tipología de habeas corpus, ¿no? Sobre la base de lo que señalaba en ese momento la doctrina. Y lo que vamos a hacer ahora es rescatar un poco esta tipología, ¿no? Con casos más actuales de aquellos que fueron pues pensados en ese momento, ¿no? Como ustedes saben, el habeas corpus reparador se produce cuando una privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial, de un mandato judicial o inclusive de la acción de un tercero, ¿no? En este caso, la idea, evidentemente, es interponer el habeas corpus para restituir la libertad indebidamente restringida. Por ejemplo, este es un caso con el pleno actual, el expediente 1356-2024, en el que una persona iba caminando en la ciudad de Huancayo, en el Parque Los Sombreros, ¿no? Cuando se dirigía además con su esposa y su menor hijo, y sin razón fue intervenido por efectivos policiales que no cumplieron con identificarse y segundo le pidieron su documento nacional de identidad, alegando el ejercicio, ¿no? De esta facultad denominada control de identidad. El hecho es que esta persona no portaba su DNI y fue llevado a la comisaría, fue retenido durante un transcurso de unas 3 horas, 4 horas, y en ese lapso, pues, vio restringida su libertad. Y es que plantea el habeas corpus en ese momento. En ese caso, la policía alegó, ¿no? De que se estaba ejerciendo, que estaba ejerciendo la potestad prevista en el artículo 205, que se refiere a la diligencia, ¿no? De control de identidad. Sin embargo,
Lo que el tribunal destacó en este caso es que el control de identidad, conforme a la norma citada, solamente puede responder a dos supuestos. En primer lugar, para prevenir un hecho delictivo y segundo, para obtener información útil para la evaluación de un hecho punible. O sea, son dos solamente los supuestos en los que puede proceder el control de identidad. En este caso, en ninguno de esos dos supuestos se había enmarcado. Simplemente fue el ejercicio liberal, por decirlo así, de estas personas, de estos funcionarios, ¿no? Y es por ello que la demanda fue declarada fundada. Este es un caso de un habeas corpus reparado. El habeas corpus restringido se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones, ¿no? O incomodidades que en los hechos configuran hacer restricción para su cabal ejercicio. Es decir, en estos casos no hablamos de una privación total de la libertad, pero sí de perturbaciones, de molestias, de limitaciones que no permiten un ejercicio pleno. Y eso lo vemos especialmente en los casos de libertad de tránsito. Cuando existen restricciones a la libertad de tránsito, advertimos que no hay un ejercicio pleno de la libertad, ¿no? En este caso, libertad de tránsito, porque evidentemente pues, no existe una libre movilidad, ¿no? En este caso, en el expediente 1699-2023, habeas corpus, el demandante, el señor Carlos Hurtado Perales, interpuso una demanda de habeas corpus contra el representante legal de una asociación, ¿no? La Asociación de Mejoramiento de Camino del Cerro Guayanay, y que refería de que se vulneró su derecho al libre tránsito porque había cerrado una servidumbre de paso. Ustedes saben que esta es una restricción, es una figura del derecho real que permite, pues, finalmente utilizar, ¿no? Una vía, ¿no? Una vía para poder acceder a otros predios. En este caso, se alegaba de que esta asociación había cerrado la servidumbre de paso que había sido, pues, utilizada ya con muchos años, ¿no? Pero, y además les impedía acceder a un cerro Guayanay, un patrimonio cultural, turístico y arqueológico del distrito de San Miguel, el Faiqui y Canchaque, ¿no? Entonces, además alegó de que se restringió no solamente el servidumbre, sino también se estableció pues el cobro para poder acceder a este cerro Guayanay, ¿no? En el debate, finalmente, el demandante alegó de que ya las restricciones al libre acceso, tanto a la servidumbre como al cerro mismo, habían sido ya retirados, ya no habían restricciones, ¿no? Entonces, por eso en este caso se determinó la sustracción de la materia. Pero fíjense ustedes, este es un ejemplo de lo que podemos entender como un habeas corpus de carácter restringido. Ahora bien, cuando hablamos del habeas corpus correctivo, hablamos de aquel que se utiliza, ¿no? Se formula, se interpone cuando se producen actos que agravan, que empeoran, que vulneran las condiciones en las que una persona cumple la privación de libertad, especialmente, obviamente, en establecimientos penitenciarios. Este es el caso, por ejemplo, también emitido por este pleno, por el pleno actual, del expresidente Alejandro Toledo. En el expediente 4184-2023 habeas corpus, se cuestionó, la defensa del expresidente Toledo cuestionó el hecho de que había solicitado al INPE poder ser trasladado a una clínica particular para tratar sus dolencias. Para esto, previamente, el INPE había autorizado que un médico particular pueda hacer una revisión y había detectado una serie pues, de anomalías, de enfermedades que requerían pues, un análisis mayor con máquinas especializadas, ¿no? Y por eso es que se solicitó su traslado a una clínica particular. Cosa que además el Código de Ejecución Penal lo permite, ¿no? De manera excepcional, siempre y cuando además el gasto en el que se incurra en este lugar, en esta clínica particular, sea solventado de manera exclusiva por el reo, ¿no? Y es lo que finalmente alegó. Sin embargo, el INPE, de manera inmotivada, denegó esta solicitud, lo que originó que se interponga pues, el habeas corpus, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿no? Que además generó que el beneficiario estuviera pues, postrado en una situación de dolencia pues, que se alargó mientras el INPE no contestó su solicitud, es que se interpone el habeas corpus y finalmente el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, ¿no? Y dijo, bueno, lo que se tiene que hacer acá es responder de manera motivada la solicitud del traslado a la clínica, pero además se tiene que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Primero, la complejidad de los exámenes médicos que se han ordenado, que requiere de equipos modernos, que el señor, en este caso el favorecido,
había sido ya evaluado casi hace un año antes, ¿no? Por tanto, había pues una demora en el tratamiento que se requería. Otro elemento a considerar es que expresamente el abogado había insistido en que solamente era un traslado ambulatorio, no es que se pensaba quedar en la clínica, al contrario, era un traslado para el tratamiento respectivo y luego su retorno a prisión. Y finalmente, el hecho fundamental es que el favorecido contaba con la solvencia económica suficiente para afrontar los gastos. Entonces, este es un ejemplo de lo que podemos entender con un habeas corpus de carácter correctivo. El habeas corpus preventivo es el que podrá ser utilizado en casos en los que no habiéndose completado la privación de la libertad, existe una amenaza cierta e inminente, ¿no?, de que ello ocurra. Es importante porque el tribunal ha fijado la necesidad de definir certeza, la certeza y la inminencia, ¿no?, como un hecho pues real, concreto, la inminencia como un hecho próximo a seguir. Si es que no se existe o no se acredita en el caso concreto la certeza e inminencia, no se podrá configurar, ¿no?, una amenaza en los términos establecidos por el Tribunal Constitucional. Y esto es lo que ocurrió en el expediente 1823-2012, ¿no?, habeas corpus. En este caso, una pareja de esposos interpone una demanda de habeas corpus contra un tercero, alegando una situación de amenaza no solamente a su libertad personal, sino también a su integridad, ¿no? Entonces, en este contexto, cuando el tribunal evaluó la situación, determinó de que no habían elementos probatorios suficientes, ¿no?, en los hechos alegados y en la documentación presentada para poder acreditar la certeza, ¿no?, y la inminencia de la amenaza a la libertad de integridad personal. El habeas corpus traslativo es aquel que es empleado para denunciar mora en el proceso judicial, u otras graves violaciones al debido proceso en la tutela judicial efectiva. Es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la terminación judicial que resuelva la situación personal. La mora. Este evidentemente es un caso que ha cobrado actualidad con la situación de la señora Betsy Chávez, que como ustedes saben, el tribunal emitió una jurisprudencia muy interesante, una sentencia muy interesante hace una semana, en la que declaró fundada la demanda. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso, ocurrió lo siguiente. Esta favorecida había sido, pues, se le había dictado prisión preventiva, que culminaba el 19 de diciembre del 2024. Sin embargo, en este caso el Ministerio Público optó por solicitar la prolongación de la prisión efectiva. Esta prolongación la solicitó un día antes del vencimiento de la fecha, es decir, el 18, que es lo que establece el artículo 274 del Código Procesal Penal, ¿no? Sin embargo, como es evidente, al solicitarlo un día antes de que venza la prisión preventiva dictada en su contra, el trámite para la audiencia, ¿no?, que se siguió ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo, demoró evidentemente unos 6 días, ¿no?, contando además que en esa fecha era Navidad y habían días feriados no laborales y compensales para el sector público, lo que generó pues que exista un periodo de tiempo, aproximadamente una semana, en el que estuvo en prisión sin ningún mandato judicial, ¿no? Entonces, es por eso que se accionó el habeas corpus en este caso concreto, y finalmente el Tribunal Constitucional concedió, pues, declaró fundada la demanda y ordenó su excarcelación. Entonces, acá claramente vemos que existió una situación en la que la beneficiaria no tenía prisión preventiva, un mandato judicial que restringiera su libertad personal. Y en realidad hubo una negligencia por parte de las autoridades, conforme lo señala el Tribunal Constitucional, al momento de poder determinar la prolongación de la prisión preventiva. Entonces, acá tenemos un claro ejemplo de lo que es un habeas corpus de carácter traslativo. El habeas corpus instructivo, evidentemente, es una modalidad que se utiliza en los casos de desaparición forzada, ¿no? Por tanto, no solamente se garantiza la libertad e integridad personal, sino también asegurar el derecho a la vida y desterrar las prácticas de ocultamiento e indeterminación en los lugares de desaparición. Ojo que esta es una modalidad, el tema de la desaparición forzada es un fenómeno que no solamente ocurrió en nuestro país, sino a nivel mundial. Lamentablemente es una situación que se ha presentado recurrentemente, y es justamente que estos mecanismos como este habeas corpus, esta modalidad, se han hecho pues útiles, ¿no?, para poder finalmente garantizar al menos la ubicación de las víctimas de desaparición forzada.
En el caso peruano tenemos una jurisprudencia interesante en el expediente 1804-2015 habeas corpus, en el que doña Julia Luisa Verdaguer interpone una demanda de habeas corpus a favor de su hijo, la dirige contra el comisario de la comisaría de Miraflores, asimismo contra el alcalde de Miraflores y contra el personal de Serenazo. Alegó que habría ocurrido una situación de desaparición forzada. Y en ese contexto el tribunal declaró fundada la demanda, pero además determinó de que en este contexto de desaparición había un proceso penal en curso, pero había una dilación en la tramitación de este proceso penal y en la consiguiente emisión de la sentencia penal. Entonces, este es un caso de habeas corpus de carácter instructivo, ¿no? El habeas corpus de carácter innovativo procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan a futuro. Esta es una modalidad interesante que no solamente se aplica en habeas corpus, sino también en otros procesos constitucionales, en los que en principio se podría hablar de que se habría producido la sustracción de la materia, porque el derecho vulnerado, ¿no? El hecho que atenta contra el derecho fundamental ya habría cesado, se habría tornado irreparable. Sin embargo, por la importancia del tema, ¿no? Además, por la necesidad de que estos casos no se vuelvan a repetir en el futuro, es que eh, el tribunal, ¿no? En este caso, en este tipo de habeas corpus, establece la posibilidad de que haya un pronunciamiento de fondo. Y este es un caso que se produjo en el expediente 3248-2019, proceso de habeas corpus, que es el caso del señor Yoshiyama Tanaka, que estaba cuestionando justamente la prisión preventiva que se le impuso de 36 meses, ¿no? En el proceso que se le sigue por el delito de lavado de activos. ¿Qué ocurrió? Que cuando se interpone la demanda y en el interín, ya se había variado la prisión preventiva que se le impuso y por tanto ya no tenía una restricción de ese tipo, ¿no? Ya había salido, es más, el establecimiento penitenciario. Sin embargo, los alegatos que expuso el demandante, ¿no? Eran muy interesantes porque hablaban sobre eh, dificultades, sobre anomalías en el dictado de la prisión preventiva. Es un tema además muy recurrente y es sabido por todos que la prisión preventiva en realidad es una modalidad lamentablemente muy utilizada, ¿no? Una medida de coerción personal muy utilizada en los procesos penales, cuando en realidad no solamente la Convención, sino también la Corte Interamericana ha señalado que la regla es la libertad y la excepción más bien es la restricción a la libertad. Entonces, esto permitió que el tribunal emitiera pronunciamiento en este caso de fondo, y es más, este es un caso que ha generado pues, doctrina jurisprudencial. Muy interesante porque dentro de los aspectos que el tribunal aborda también la necesidad de que las prisiones preventivas sean revisadas de oficio por los jueces, cosa que nació a partir de esta sentencia y después fue ya recogida por la legislación y actualmente el Código Procesal Penal establece la necesidad también de que haya una revisión de oficio de la prisión preventiva. Bueno, este es un caso, claro, de habeas corpus de carácter innovativo, ¿no? Finalmente, el habeas corpus de carácter conexo se utiliza cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores, como es la restricción del derecho a ser asistido por un abogado, ¿no? O ser obligado a prestar juramento, ¿no? Y en realidad, un ejemplo es este caso, el expediente 1159-2014, habeas corpus. Es un caso interesante porque acá lo que se alegaba, ¿no? Y además también tiene el carácter de innovativo al fin y al cabo. El recurrente, que era el señor Rafael Rey, alegó de que no se le concedió la posibilidad de solventar un abogado especializado para ejercer su defensa en la investigación que se le seguía por el delito de colusión, mientras ejercía la función pública. Se sabe que en este caso el Estado permite, ¿no? El sistema permite que puedan pues, solventar, en este caso, los servicios legales cuando se cuestionen aspectos vinculados con el ejercicio de la función, ¿no? Y acá el tribunal determina de que, en efecto, sí se le debió conceder este beneficio, de acuerdo al decreto supremo 18-2022 de la PCM, ¿no? Eh, no era la única forma, pero sí eran también la posibilidad de concederle, digamos, el solventarle un abogado, ¿no? Y además le debió finalmente otorgar los medios y una respuesta al peticionante, en este caso al señor Rafael Rey. Por tanto, decidió declarar fundada la demanda, ¿no?
en cuanto a la afectación al derecho a contar con los medios y tiempo necesario para la preparación de la defensa y ordenar al Ministerio de Defensa no vuelva a incurrir. O sea, este es un hecho que ya pasó. Que es interesante porque más allá de este tema y del caso, ¿no? No se advierte cuál era la vinculación con el derecho a la libertad personal, eh, lo que además también puede ser motivo de críticas, ¿no? Más allá de eso, lo que yo quisiera también compartir con ustedes es, esta es una clasificación una clasificación brindada por el Tribunal Constitucional el año 2003, ¿no? Han pasado ya cuánto, 22 años, y además la jurisprudencia del tribunal es muy rica, y además los derechos que tutela también son más de los derechos que inicialmente se pensaban con esta clasificación. Entonces nos preguntamos, ¿es pertinente mantener esta categoría? ¿Qué pasa en otros casos, ¿no? En los casos en los que se está cuestionando, por ejemplo, la obtención del DNI, o casos en los que se están alegando, pues, las visitas familiares, que el tribunal también ha determinado que ahí sí existe una modalidad, que también atañe con la libertad personal, ¿no? Eh, ¿Es entonces pertinente mantener esta clasificación? Me parece que ya no, ¿no? Sería en realidad necesario también ver otra modalidad, otra clasificación del proceso de habeas corpus, ya con las tendencias actuales, con los supuestos actuales, con la jurisprudencia además que existe a la fecha, ¿no? Dicho esto, y debido obviamente al tiempo concedido, hemos visto la primera parte que son aspectos teóricos. Evidentemente en el tintero han quedado muchas más cosas, pero dado pues en los tiempos que tenemos, hemos visto primero la parte teórica. Ahora vamos a ver la parte procesal. El tema de la competencia. Como ustedes saben, el artículo 29 del nuevo Código Procesal Constitucional establece que el habeas corpus se interpone ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho, o donde se encuentre físicamente el agraviado si se trata de procesos de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas. A diferencia del Código Procesal Constitucional anterior de 2004, el cambio ha sido pues notorio, ¿no? En primer lugar, ya no es el juez penal quien conoce el habeas corpus, sino es el juez constitucional, y además ya no existe una digamos, competencia territorial amplia, ¿no? Se puede interponer ante cualquier juez penal, cualquier localidad, en este caso no, ya se establecen los criterios de que este es en el lugar donde se produjo la amenaza o afectación del derecho donde se encuentre físicamente el agraviado, ¿no? Y eso en realidad es positivo, porque antes esta práctica denominada ruleteo permitía pues que en muchos casos se interponga más de un habeas corpus sobre una misma pretensión en distritos judiciales distintos, ¿no? Recuerdo un caso en el que había una situación ocurrida en Piura y se te interpuso la demanda en un juzgado en Junín, en Huancayo, fíjense ustedes, ¿no? Hasta la tramitación era complicada, ¿no? Hacer las diligencias, los exhortos, no tenía sentido en realidad. Entonces, debido también a este lamentable abuso que en la práctica generó esta competencia territorial amplia del habeas corpus, es que el legislador, a mi parecer, con buen tino, ha hecho una modificación para poder establecer restricciones a la competencia del juez que conoce el proceso de habeas corpus. Muy bien. Ahora, acá hay un tema interesante también. Como lo dijimos hace un rato, ya no es el juez constitucional, perdón, ya no es el juez penal, sino el juez constitucional. Entonces, esto generó que la Defensoría del Pueblo, en un informe emitido el año 2023, señalara que, por ejemplo, en el caso de Lima, el número de jueces competentes para el tramitar el habeas corpus se ha reducido sustancialmente de más de 40 jueces penales a 13 jueces constitucionales. Fíjense ustedes, es cierto, esto en realidad también generó muchas críticas porque, a diferencia de lo que ocurrió con el Código Procesal Constitucional de 2004, que tuvo pues una vacatio legis, ¿no? Determinada, esta se expiró en mayo y en noviembre recién entró en vigencia del año 2004. En el caso del nuevo Código Procesal Constitucional vigente, cuando se promulgó, entró en vigencia de manera inmediata, sin que exista una vacatio legis, ¿no? Sin que se permitiera adecuar a las entidades obligadas, en este caso a los jueces especialmente, ¿no? Las nuevas reglas, las nuevas competencias que puedan tener, pues, de acuerdo a este proceso, ¿no?
Este tema fue además sometido a cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad del expediente 30/2021, ¿no? Y en este caso el Tribunal Constitucional desestimó este alegato, o sea, referido a la falta de jueces para poder conocer los procesos de habeas corpus, ¿no? Y señaló de que en la propia ley que recoge, que aprueba el nuevo Código Procesal Constitucional, la segunda disposición complementaria final establecía que en los procesos de habeas corpus la competencia recae en los jueces de investigación preparatoria y en segunda instancia en las salas de apelación respectivas, en aquellos distritos judiciales donde no haya jueces constitucionales. Y también el tribunal señaló en esta sentencia de que en la disposición complementaria transitoria única establecía la obligación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de determinar las posibilidades presupuestales de infraestructura para en este caso, conformación de nuevos jueces y salas constitucionales para que finalmente sean nombrados por la Junta Nacional de Justicia. Evidentemente, esto es un tema presupuestal, ¿no? Es un tema que vincula pues el gasto público, pero más allá de eso y más allá de que esto sea progresivo, en realidad, la realidad es que los habeas corpus se siguen presentando día a día, ¿no? Existe una necesidad inmediata de tutela de urgencia. Entonces, en efecto, el cambio que se produjo con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional fue pues un cambio que generó pues muchos problemas, ¿no? En la tramitación de los habeas corpus. Cabe señalar que el Poder Judicial emitió la resolución administrativa 83/2022, ¿no? Del Consejo Ejecutivo, donde además estableció reglas complementarias a las establecidas en el Código Procesal Constitucional, ¿no? En los que se señaló que en los distritos judiciales en los que no haya juzgados ni salas constitucionales, se precisa que los jueces de investigación preparatoria y jueces mixtos en función de investigación preparatoria van a conocer los habeas corpus. Y los jueces penales unipersonales en los otros distritos judiciales donde existan van a ser primera instancia y las salas de apelación en segunda instancia. En otros lugares donde no solo existan juzgados de paz letrado con funciones de investigación preparatoria, son ellos los que van a conocer los habeas corpus, ¿no? Y asimismo los juzgados mixtos que cumplen función de juzgado penal unipersonal. O sea, se dan cuenta, en realidad lo que ha tratado de hacer el Poder Judicial con este cambio ha sido tratar de adecuar como sea, ¿no? Finalmente, a sus órganos competentes en la materia. Por lo que evidentemente consideramos que en este caso sí debe haber una vacante de leyes que permita una adecuación oportuna y además finalmente que las entidades competentes pudiesen asumir las nuevas labores, pero además con tiempo, con capacidad, con espacio, ¿no? Finalmente, en los distritos judiciales donde no existan juzgados de investigación preparatoria, quienes van a conocer los habeas corpus van a ser los juzgados penales unipersonales o el juzgado mixto, ¿no? Estas son, como digo, reglas complementarias a lo que ya ha señalado el Código Procesal Constitucional, ¿no? Y a lo que además también fue finalmente aprobado, ¿no? O de alguna forma confirmado en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 30/2021, proceso de inconstitucionalidad. Ahora bien, ya de manera concreta han llegado casos en los que el Tribunal Constitucional ha conocido, ¿no? Con el nuevo código ha conocido situaciones en las que las demandas de habeas corpus lamentablemente se están interponiendo sin tomar en cuenta la competencia establecida en el artículo 29, ¿no? Como es en este caso el expediente 3564/2021. En este caso, la demanda fue presentada contra los magistrados del Distrito Judicial de Piura que expidieron la resolución de fecha 20 de septiembre, ¿no? O sea, esta demanda fue presentada además cuando ya estaba vigente el nuevo Código Procesal Constitucional. Sin embargo, de acuerdo al criterio establecido en el artículo 29 del Código Procesal Constitucional, la demanda debió ser presentada en el Distrito Judicial de Piura y no en el Distrito Judicial de La Libertad, como finalmente ocurrió, ¿no? Si se estaba cuestionando una resolución judicial de magistrados del Distrito Judicial de Piura, ¿no? Entonces, la regla del código es, la demanda se interpone ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho. En este caso ocurrió en Piura, entonces no tenía por qué presentarse en el Distrito Judicial de La Libertad. Y esto generó de que el tribunal, en este caso concreto, declarara improcedente la demanda. Otro aspecto procesal importante es el tema de la legitimidad para obrar.
como ustedes saben, el artículo 31 del nuevo Código Procesal Constitucional establece que la demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá firma del letrado ni otra formalidad. También puede interponer la Defensoría del Pueblo. ¿Qué cosa quiere decir ello? Que hay una legitimidad para obrar amplia, que responde obviamente a una tutela de urgencia, si estamos hablando de la libertad personal. Es lo que la doctrina ha denominado como actio populis, ¿no? Y en el caso del habeas corpus, este actio populis está presente desde la ley de 1897, por cierto. ¿Qué implica esto? Que cualquier persona puede interponer habeas corpus a favor de otra. Y también pues incluye a organismos como es el defensor del pueblo, el defensor del pueblo, personas jurídicas e inclusive personas evidentemente menores de edad, personas menores de edad que también pueden interponer habeas corpus a favor de sí mismo. A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos donde las personas menores de edad tienen que actuar con representación de sus padres, ¿no? En este caso es factible que ellos puedan finalmente accionar un habeas corpus de manera directa, ¿no? En tutela de sus propios derechos. ¿Cuál es la razón? En principio, la razón que justificaría esta actio populis es que una persona privada de libertad no tiene las facilidades para interponer una demanda, ¿no? Tiene restricciones, evidentemente, y especialmente en caso de desaparición forzada. Ahora, hay supuestos especiales de habeas corpus, cuando se cuestionan temas de libertad de tránsito, obtención del DNI, por ejemplo, o resoluciones judiciales, ¿no? Y en estos casos también cabría el actio populis. Si bien en principio la norma reconoce el acto populis, en estos casos consideramos que en realidad sí es necesario que la persona directamente afectada pueda apersonarse, ¿no? Y expresar las razones por las cuales está cuestionando, en este caso sea la resolución judicial, la restricción de la libertad de tránsito o la resolución administrativa que le impide tener el DNI, ¿no? Ahora, hay un límite también con l'actio populis. ¿Qué pasa cuando el demandante, perdón, la persona que interpone el habeas corpus, interpone, pero la persona a quien va dirigida, o sea, el favorecido, no está de acuerdo con el habeas corpus interpuesto? En este caso no cabe, evidentemente, el actio populis. Y esto ocurrió en el caso del expresidente Fujimori, que, como ustedes saben, ¿no? En un proceso, bueno, tuvo varios procesos de habeas corpus ante el tribunal. Hubo uno muy interesante en el que la persona que interpuso la demanda, ¿no? Lo interpuso sin que existiera mayor, pues, en este caso, mayor comunicación con el favorecido, ¿no? Lo interpuso de manera oficiosa. Y cuando interpuso el recurso de agravio constitucional, el favorecido, en este caso el señor Fujimori, directamente alegó de que no estaba de acuerdo con la interposición de la demanda y que además esta demanda perjudicaba su estrategia en otro habeas corpus. ¿Y qué ocurrió? Que el señor que interpone la demanda, a pesar del dicho del favorecido, interpuso recurso de queja. Y el argumento que dio dijo es que el artículo 26 del Código Procesal Constitucional, bueno, del antiguo, ¿no? Señala que la demanda de habeas corpus puede ser interpuesta por cualquier otra persona a favor de otra sin necesidad de su representación. En su lectura era, puede ser interpuesta a favor de otra persona sin necesidad que la apruebe, ¿no? O sea, cosa que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le dijo el tribunal en esta queja, en el 183-2010 queja? El tribunal determinó que este argumento debe ser rechazado porque las citadas permisiones legales, o sea, que una persona puede interponer un habeas corpus a favor de otra, no puede significar la superposición de la voluntad de un tercero, en este caso del recurrente, por sobre la voluntad del propio beneficiario del proceso constitucional. Tanto más cuando éste manifestara de forma libre y espontánea ante el juez constitucional su deseo de no continuar con el proceso, pues muy aparte de no haber autorizado la presentación del mismo, perdón, perjudicaba su estrategia de defensa. Entonces, en estos casos hay que tomar en cuenta que el actio populis, esta legitimidad amplia para obrar en el habeas corpus, tiene como límite, evidentemente, la aceptación del favorecido. Ahora bien, el artículo 32 del nuevo Código Procesal Constitucional establece características especiales del habeas corpus. En primer lugar, la informalidad. ¿Qué cosa quiere decir la informalidad? Justamente estamos hablando de una tutela de urgencia, de la libertad personal, un derecho fundamental además base. En este caso, esta necesidad de urgencia genera que la informalidad en el proceso de habeas corpus sea, pues, especial, ¿no? Por ejemplo, la demanda puede ser presentada por escrito de manera verbal, no requiere firma de abogado necesariamente y no se paga tasa judicial, ¿no?
se puede remitir de manera directa por correo, por teléfono, por cualquier otro medio de comunicación. La intención es poner en conocimiento al juez la vulneración de la libertad personal. Ahora, es además interesante que esta informalidad también determine que la narración de los hechos del demandante no exige necesariamente, ¿no?, que tenga que exponer los fundamentos jurídicos. Si no se requiere, evidentemente, la participación del abogado, entonces no es necesario que ponga fundamentos jurídicos. Y acá se aplica el principio de una nueva curia. Finalmente es el juez quien aplica el derecho, ¿no? Ahora, si bien que esta es la regla, también la práctica ha determinado que cuando existan habeas corpus contra resoluciones judiciales o resoluciones administrativas, sí se exige una argumentación jurídica que exponga la vulneración del derecho a la libertad personal y el derecho conexo. Esto lo ha señalado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en el expediente 3666 de 2007, ¿no?, cuando en el marco de un habeas corpus determinó que el análisis de una resolución judicial en sede constitucional requiere además el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad que se expongan los argumentos jurídico-constitucionales por los que a juicio del demandante se debería declarar la nulidad. Parece que en estos casos en realidad el análisis no solamente implica la tutela de la libertad personal, sino también se refiere a aspectos también más técnicos, por ejemplo, la vinculación a derechos conexos como el debido proceso, ¿no? Esa es la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, evidentemente, sí se exigiría acá, en estos casos especiales, una argumentación constitucional adicional. De otro lado, el proceso de habeas corpus también establece que tiene la característica de no simultaneidad, es decir, no existe otro proceso para salvaguardar los derechos constitucionales que protege, no existen vías paralelas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el legislador no ha determinado o no ha diseñado otro proceso que garantice el mismo nivel de tutela o de satisfacción de la libertad personal y derechos conexos para el proceso de habeas corpus, a diferencia de otros procesos constitucionales. ¿Correcto? Eh, Sin embargo, existe una discusión si en el marco de un proceso penal con el Código Procesal Penal actual, la audiencia de tutela de derechos podría ser considerada una vía igualmente satisfactoria. Como ustedes saben, el artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal establece, ¿no?, reconoce lo que es la tutela de derechos. Señala que cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a, bueno, las disposiciones que regulan estas etapas, o sus derechos no son respetados, o es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o reglamentos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria, ¿no? O sea, existe un mecanismo que garantiza sus derechos en el marco de estas etapas del proceso penal, ¿no? Eso es interesante porque ha habido un debate, justamente cierto sector de la doctrina considera que esta sería una vía igualmente satisfactoria para el proceso de habeas corpus. Y esta discusión, además, fue recogida por el Tribunal Constitucional en el expediente 2054 de 2017 de habeas corpus. ¿Qué dijo el tribunal? Que en efecto existe un mecanismo, ¿no?, en el marco del proceso penal que permite al juez de investigación preparatoria poder actuar para poder finalmente corregir, ¿no?, tutelar los derechos del imputado ante situaciones violatorias, ¿no? Sin embargo, lo que dijo el tribunal en ese momento es que en este caso ya la propia normativa procesal constitucional establece que no existe pues vía igualmente satisfactoria, lo que determinaría la posibilidad, ojo, eso es muy importante, de que una persona en el marco de una investigación penal, un proceso penal, pueda no solamente acudir a la tutela de derechos, sino también accionar a través del habeas corpus, ¿no? Ahora, más allá de ese tema, lo que sí me parece más interesante es que el tribunal señala, ¿no?, en el fundamento 7. De otro lado, en el presente caso, la demanda de habeas corpus es interpuesta contra una resolución judicial, la que dispone de la prisión preventiva del favorecido, decisión que no puede ser objeto de audiencia de tutela. Esto es importante porque, si bien la audiencia de tutela puede conocer determinadas vulneraciones a derechos fundamentales, no conoce todas aquellas que sí pueden ser abarcadas por el habeas corpus. Entonces, eso me parece un argumento más fuerte para sostener que, evidentemente, la audiencia de tutela de derechos no podría reemplazar al habeas corpus en la tutela de todas las posibles acciones u omisiones vulneratorias de derechos que pudieran existir, ¿no?, en el marco de un proceso penal. Bueno, las características especiales, también otra característica del proceso habeas corpus, ya lo hemos conversado, cuando habla de actividad vicaria, la demanda puede ser presentada por el agraviado o cualquier otra persona a su favor, sin necesidad de contar con representación, la actio populis amplia que hemos conversado hace unos instantes. En el caso de la unilateralidad,
Una característica del habeas corpus es la unilateralidad, que significa que no es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado. Esto es importante, ¿no? En este caso, este sería un criterio polémico, porque ¿dónde quedaría la igualdad de armas? ¿No? En el caso de un proceso de habeas corpus, porque lo que da a entender es que el juez puede resolver únicamente con los alegatos de la parte demandante, sin necesidad de escuchar a la parte demandada, que es la agresora del derecho a la libertad personal. Sin embargo, consideramos que este caso es un caso especial, ¿no? Es un caso en la que partimos de una relación asimétrica, ¿no? No estamos hablando de un proceso civil en el que se está discutiendo un derecho y ambas partes pueden finalmente ejercitar lo que les, lo que les corresponde en la etapa necesaria, en la etapa correspondiente, ¿no? Sino que acá hablamos de una persona que está sufriendo una restricción sobre su libertad personal, ¿no? Y hay otra persona, la otra parte, que es la persona agresora. Entonces, existe una situación de asimetría, definitivamente, que requiere una actuación inmediata. Entonces, consideramos que esta sería, en realidad, la justificación que permitiría justamente, pues, de alguna manera, determinar que el habeas corpus, vamos, en el habeas corpus prevalezca acciones donde el demandante tenga, pues, la prioridad en vez que el demandado. Y la Defensoría del Pueblo en su informe del 2023 señaló también que esta prerrogativa de unilateralidad se condice con la flexibilidad en el emplazamiento para los casos graves, como son los casos de detención arbitraria o la afectación de la integridad personal, facultando al juez a resolver de inmediato, incluso con la posibilidad de que este mismo pueda constituirse en lugar de los hechos, ¿no? O sea, de alguna forma, sí se justificaría que de manera excepcional en el habeas corpus exista pues esta situación de unilateralidad, ¿no? Otra característica del habeas corpus, la imprescriptibilidad. El habeas corpus es el único proceso constitucional de la libertad donde la acción no prescribe. Y es interesante porque esto se aplica a todo tipo de habeas corpus. Ahora, personalmente considero que esto evidentemente tiene un límite fáctico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Se puede tener todo el tiempo, ¿no?, que la norma permitiría. Sin embargo, si estamos hablando de la vulneración de un derecho fundamental que requiere tutela de urgencia, si se produce el cese o la irreparabilidad del hecho lesivo, es decir, si estamos hablando de una detención que se produjo y ya la persona salió en libertad, o de un beneficio penitenciario en el marco de un habeas corpus correctivo que se pretendió solicitar y finalmente ya pasó el plazo para que la persona cumpliera la pena privativa de libertad, estamos hablando de una situación que ya ha cesado o se ha vuelto irreparable, ¿no? Entonces, en esos casos, por más que la persona tenga la posibilidad de accionar, en realidad, el caso, en principio, sería declarado improcedente por sustracción de la materia, ¿no? A no ser que tenga especiales condiciones, ¿no? Presente una situación particular que podría generar la emisión de un pronunciamiento de fondo. Pero en principio, me parece que hay un límite, ¿no? En este caso sería cuando ya cesa, ¿no?, la vulneración del derecho o este se torna irreparable, ¿no? Por más que exista la posibilidad que se pueda accionar en cualquier momento, ¿no? Tenemos también el caso del procedimiento en el habeas corpus, el procedimiento del proceso de habeas corpus. Tenemos que existe pues un trámite especial para casos de detención arbitraria, donde el juez debe resolver inmediato y la norma menciona podrá constituirse en lugar de los hechos. Me parece que acá la redacción no es la más feliz porque en realidad debería ser una obligación, deberá constituirse en lugar de los hechos. Estamos hablando de una situación de tutela de urgencia donde la libertad se ve afectada, entonces existe una obligación del juez de hacer una inspección de la situación, ¿no? Inclusive la norma establece, ¿no?, que se deja constancia en el acta correspondiente sin que sea necesario notificar previamente al responsable de la agresión para que se cumpla con la resolución. El juez puede resolver de manera inmediata en ese momento y no es necesario notificar a la parte agresora. Pero justamente entonces acá me parece que la redacción es la más feliz. Si hay una situación de urgencia que el juez conoce y puede solucionarla de manera inmediata, si estamos hablando de detención arbitraria o afectación de la libertad personal, sí debería de manera obligatoria constituirse en el lugar de los hechos, ¿no? Y no dar esta duda de podrá, como si fuese una opción, ¿no? Este procedimiento obedece a los clásicos, a los modelos clásicos de habeas corpus, ¿no? En el caso de detenciones arbitrarias, ¿no? También es para los casos de habeas corpus de carácter correctivo ante alegatos referidos a vulneraciones a la integridad personal y otros derechos, ¿no?
Esto es importante porque en el caso de un habeas corpus de carácter colectivo, si un preso, un reo está cuestionando las condiciones en las que se encuentra, más allá de los informes que pueden emitir las autoridades, sí es necesaria una inspección, ¿no?, del juez para poder determinar a ciencia cierta cuál es la situación de la persona favorecida. En el caso de procedimientos o trámites en casos distintos a los que hemos visto, cuando hay una situación de urgencia y una detención arbitraria o una afectación a la integridad personal. Cuando no se trata de esos casos, lo que nos dice el código es que el juez podrá, nuevamente utiliza en este caso el verbo podrá, cosa que acá sí nos parece que sí es atinente, podrá constituirse en lugar de los hechos o, de ser el caso, citar a quien o a quienes ejecutaron la violación, recurriéndoles expliquen la razón que motivó la agresión y resolverá de plano en el término de un día natural bajo responsabilidad. Es importante porque acá sí permite, en realidad, la posibilidad de que el juez no necesariamente se constituya en el lugar de los hechos, sino que pide información o pueda realizar otro tipo de diligencias, ¿no? Esto, por ejemplo, podría ocurrir en los casos en los que exista una situación de vulneración al libre tránsito, ¿no? Más allá de la información que pueden brindar las partes, también el juez se puede constituir en el lugar de los hechos cuando estamos hablando de restricciones, por ejemplo, fíjense ustedes, pues, rejas, tranqueras, ¿no? Limitaciones construidas por los vecinos que requiera finalmente, pues, que el juez inspeccione en dónde se produjo esto, no más allá de la información que pueden brindar las partes. Ahora, en los casos de habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿no? Por ejemplo, en estos casos también es importante, si bien se cuestiona la libertad personal, en estos casos en realidad eh, se está también cuestionando aspectos vinculados con el debido proceso, ¿no? Como puede ser la motivación de la resolución, como puede ser, no sé, el derecho de defensa. Eso evidentemente lo van a tratar mis colegas que me van a preceder, ¿no? Pero en estos casos, solamente para mencionarles de manera general, acá en realidad la actuación del juez no necesariamente puede ser la inspección, ¿no?, la visita in situ, sino también el pedido de información, las copias certificadas del expediente, ¿no?, los exhortos, las declaraciones de los involucrados, etcétera. Como vemos en este caso, más allá de los aspectos de la situación de restricción física de la persona, también hablamos de aspectos de cuestiones de derecho en realidad, ¿no? Si se ha vulnerado finalmente no el derecho de defensa en el marco de un proceso, eso requiere en realidad un análisis del proceso mismo, de las diligencias, de los trámites, de cómo la defensa ha participado para garantizar finalmente la protección a su cliente, ¿no? Entonces, ese es un análisis que en realidad no importa necesariamente la visita in situ del juez, sino requiere información documental. Y hay un tercer tipo de procedimiento de habeas corpus para casos de desaparición forzada. Estos casos son casos además en los que existe una complejidad por los derechos vulnerados, no la libertad personal, sino también la integridad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso. Porque no solamente estamos hablando de una vulneración de la libertad, sino la desaparición de la persona. Justamente uno de los temas más importantes es dar con el paradero de la víctima, ¿no? Y en estos casos, por lo general, los presuntos agresores niegan lo ocurrido. Entonces, hay una dificultad, un caso complejo de por sí. Entonces, acá la diligencia en realidad es otra, ¿no? Acá el juez puede valerse, perdón, hacerse valer de jueces del distrito judicial donde se presuma la participación, o donde se presuma el paradero de la persona detenida, ¿no? Además, en este caso, se puede convocar también al Ministerio Público para actuar en el marco de sus competencias. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia, ¿no?, de desaparición forzada se ha señalado que se puede recurrir a la prueba indirecta para acreditar la desaparición forzada, no necesariamente pruebas directas. También que la carga de la prueba no puede estar exclusivamente en el demandante, ¿no? Porque finalmente quien tiene control de la información, en los casos en los que el Estado es eh, el autor, los funcionarios del Estado son los autores de la desaparición forzada, son ellos, ¿no? Son los funcionarios del Estado. Entonces, ahí en realidad la información tiene que ser solicitada al Estado. Ahora, el plazo de investigación en este caso, a diferencia de los procedimientos anteriores donde
ustedes hacen una lectura de los artículos, menciona que es un día, en el plazo de 72 horas, etcétera, etcétera. Acá no necesariamente está fijado por ley, ¿no? Solo se indica que el superior jerárquico, en caso de que un funcionario sea el autor de la desaparición forzada, el superior jerárquico tiene que emitir un informe en el plazo de 24 horas. ¿Pero por qué esa posibilidad? Porque en realidad estos casos sí implican una demora, ¿no?, en la tramitación del proceso por la desaparición de la víctima, ¿no? Ya para terminar, tenemos normas especiales del procedimiento. Como ustedes saben, en el habeas corpus no cabe la recusación, salvo por el afectado, no caben excusas de los jueces ni de los secretarios. Los jueces deben habilitar el hora para la realización de las actuaciones procesales, no interviene el Ministerio Público. Se pueden presentar documentos cuyo momento puede ofrecer el juez en cualquier estado del proceso. Es importante porque en los procesos constitucionales no hay una etapa de estación probatoria, lo que no implica que no se pueda finalmente conocer pruebas documentales. El juez o la sala designará un defensor de oficio, las actuaciones procesales son improrrogables y no hay vista de la causa, salvo que lo pida el demandante o el favorecido. Ojo, nuevamente acá el demandante. ¿Cuál es el criterio de este principio de unilateralidad? Ya para terminar, no proceden las medidas cautelares. En caso la parte demandada quiera apelar la resolución en primera instancia, deberá fundamentarla, lo que no es extensible a la parte demandante. O sea, en estos casos de la apelación, solo la ley, el artículo 21, obliga a la parte demandada a fundamentar la apelación, no para la parte demandante. Y lo último, el proceso de habeas corpus, las sentencias estimatorias las ejecuta el juez o la sala que las expidió sin necesidad de remitir los actuados al juzgado de origen. A diferencia de los otros procesos constitucionales, cuando se declara fundada la demanda, se tiene que volver todo lo actuado al juez de origen, al juez de primera instancia, para que ejecute la sentencia. En el habeas corpus no, en el habeas corpus sí es posible que si el juez o la sala emite la declaración garantizando la tutela de derecho, en este caso sí se puede, ellos pueden solicitar la actuación directa de la sentencia. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente en este auto, en el auto, en el expediente 2010-2020, proceso de habeas corpus, en el caso Fujimori? Como ustedes saben, el antecedente es que en este caso, señor Fujimori se le dio pues el indulto, luego el Poder Judicial declaró nulo el indulto, y este caso llegó al Tribunal Constitucional, con una composición anterior declararon fundada la demanda, pero no se ejecutó por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya este colegiado determinó que este caso se tenía finalmente que ejecutar y solicitó al juez de primera instancia, que si no me equivoco era el juez de investigación preparatoria de ICA, el que finalmente ejecutara la sentencia. Lo que hizo este juez en realidad fue devolver los actuados al Tribunal Constitucional sobre la base de este artículo 27, indicando que quien determina que se declare fundada la demanda es quien tiene que actuar. Ojo que el artículo 27 no señala expresamente al Tribunal Constitucional, menciona al juez o a la sala. Pero acá, en realidad, ya el Tribunal Constitucional entendió que este precepto también les es aplicable, ¿no? Y señaló de que también el Tribunal Constitucional, en caso declare, bueno, fundada una demanda, es posible que ellos exijan el cumplimiento, ¿no?, de la sentencia de manera directa, cosa que finalmente ocurrió. Bueno, disculpen las cosas que han quedado pendientes, he tratado de ser lo más claro y directo posible. Agradezco de antemano su atención y bueno, estoy dispuesto pues a escuchar las preguntas que se me quiera formular. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Villarroel, por tu disertación en torno a este tema del proceso de habeas corpus, aspectos teóricos y procesales. Me agradecemos por haber tratado de sintetizar algo que es tan grande, ¿no? Tan abundante en jurisprudencia y en la parte doctrinaria. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Han llegado algunas preguntas que tienen que ver con otros temas, de los temas que van a venir en las siguientes sesiones, pero acá hay uno que sí en efecto tiene relación con lo que usted ha comentado en su intervención, ¿no? Dice, ¿es procedente la interposición de un habeas corpus instructivo cuando un ciudadano se encuentra en una situación de privación de libertad sin haber sido formalmente condenado, sin que exista una resolución judicial que determine su encarcelamiento y no habiéndose agotado previamente los mecanismos de apelación o defensa? Ya, muchas gracias. En este caso, entendemos el instructivo en realidad es una modalidad destinada específicamente para casos de desaparición forzada, que como hemos visto, el propio código establece un trámite especial, ¿no?, que requiere que el juez se pueda movilizar o pueda recurrir a otros jueces del distrito judicial donde se tenga ubicación del paradero de la persona que está desaparecida.
En el caso que menciona el oyente, bueno, la persona que ha hecho la pregunta, entiendo que más bien se refería a un habeas corpus de carácter clásico. En principio, si es una persona, bueno, que está pues en prisión, ¿no? O está encerrada, está privada de su libertad, puede evidentemente pues formular habeas corpus sin ningún problema, ¿no? Puede hacerlo inclusive de manera verbal como se ha señalado, el propio código lo contempla. Ahora, si es una resolución contra una resolución judicial, o perdón, si es un habeas corpus contra una resolución judicial, sí existen determinados aspectos que se tienen que cumplir, que evidentemente lo van a ver mis colegas con más detenimiento, pero sí podría adelantar que en este caso se requeriría que esta resolución judicial sea firme, que eso lo van a explicar con mayor detalle, ¿no? Y además se establezcan cuáles son las razones para poder cuestionar una resolución judicial. Si existe un habeas corpus, bueno, la intención de cuestionar una resolución judicial, pero esta no ha sido impugnada de acuerdo con los mecanismos que la ley establece, evidentemente es un caso de falta de firmeza y eso no podría prosperar. Pero por lo otro, si estamos hablando de una situación en la que una persona está pues en una situación de dificultad, encerrada, ¿no? Puede accionar un habeas corpus, ¿no? Ante esta situación. De hecho, por ejemplo, como vimos en el caso, ¿no? Una actuación policial totalmente arbitraria, sin mayor, pues, basamento legal. La interposición del habeas corpus es de manera directa y de manera verbal inclusive. Entonces, acá, acuérdense ustedes que el habeas corpus garantiza el derecho a la libertad personal y por eso que este proceso se caracteriza, a diferencia de los otros procesos constitucionales de la libertad, en tener mucha flexibilidad en el aspecto de la tramitación, ¿no? Que sea verbal, que solamente se establezca una sucinta relación de los hechos, que pueda ser interpuesta también de manera telefónica, ¿no? Etcétera. Muchas gracias, doctor Villarroel. Esta sería la pregunta que podríamos seleccionar para hoy, porque las otras tienen que ver, como usted comentaba, con el habeas corpus contra resoluciones judiciales o con la prueba, que es algo que se va a tratar ahora más adelante y también en la sesión de mañana. Doctor Villarroel, muchas gracias por su intervención, ha sido muy esclarecedora y ahora nos tocaría pasar ya con la siguiente parte de esta sesión, que es la intervención del doctor Heysel Lima, ¿no? Así Muchas que gracias, doctor. Gracias a todos. gracias a usted, doctor. Bien, seguidamente presentamos al doctor Heysel Ingamata, quien abordará la segunda sesión del curso, tratando el tema de procedencia del habeas corpus contra resoluciones judiciales penales. Bien, vamos a presentar brevemente al doctor Heysel Inga. Él es magíster en Derecho Tributario por la Universidad Federico Villarreal. Ha prestado labores en diferentes instituciones públicas, tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo. Actualmente se desempeña como asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional y ocupa el cargo de su coordinación, de su coordinador en la Comisión de Habeas Corpus. Adelante, estimado doctor Inga. Buenas tardes, gracias doctor Juan Manuel Sosa, agradecido también con el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por la invitación para participar de este curso y tratar un tema tan relevante hoy en día para nuestra comunidad jurídica, ¿no? El habeas corpus contra resoluciones judiciales es un tema actual y de suma importancia, en razón de que en nuestros días la mayoría de demandas de habeas corpus están dirigidas a cuestionar directamente los alcances de una resolución judicial. Ahora, si bien en sus inicios el habeas corpus se concebía como aquel mecanismo dirigido a lograr que la persona detenida arbitrariamente pueda ser puesta a disposición de un juez y era negada la posibilidad de articular esta herramienta para dirigirla contra una resolución judicial, hoy en día esto no es así. A lo largo de nuestra exposición hablaremos de manera breve sobre su evolución histórica, el marco normativo actual, sus presupuestos de procedencia y citaremos también jurisprudencia relevante para clarificar los temas abordados. La posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de las resoluciones judiciales que restringían la libertad personal no siempre estuvo presente en el derecho peruano. La primera ley que reguló el habeas corpus en el Perú es del año 1897, la cual lo concebía como un mecanismo que únicamente podía ser incoado en favor de aquella persona que estuviese detenida por más de 24 horas sin que un juez se pronuncie sobre su situación jurídica. El artículo 16 de la misma excluía de manera expresa del ámbito de protección del habeas corpus a quienes estuvieran privados de libertad en virtud de una sentencia firme o mandato de detención.
La entrada en vigencia de la Constitución del 79, que ubicó al HC como parte de las garantías constitucionales, tampoco significó de inmediato un giro hacia la posibilidad de efectuar un control de las resoluciones judiciales a través de procesos constitucionales. Si bien la misma establecía claramente que el habeas corpus procede contra cualquier autoridad, funcionario o persona, lo que desde luego no excluye a las autoridades judiciales, lo cierto es que el control constitucional de las resoluciones judiciales no era todavía algo del todo aceptable. No obstante, desde la doctrina se comenzó a entender que una resolución judicial también podría resultar atentatoria de derechos constitucionales. Así, se entendían como supuestos merecedores de tutela aquellos en los que no se hubiese cumplido, por ejemplo, con la garantía de la instancia plural, o que se hubiera permitido al justiciable, se hubiera afectado su derecho de defensa, o en general las garantías de la administración de justicia consagradas en la Constitución. De este modo, si la ley decretaba que no procedían los procesos constitucionales contra resoluciones emitidas en el marco de un proceso regular, dicho procedimiento sería aquel en el que se hubieran respetado las garantías de la administración de justicia. A partir de lo cual, a través de una interpretación a contrario, se podría concluir que sí procederían estos procesos cuando el proceso penal no haya sido llevado a cabo de manera regular, ¿no? Es decir, cuando no haya sido de observancia las garantías de la administración de justicia. Una forma de encontrar un punto medio en consonancia con la interpretación a contrario del concepto de proceso regular fue el reconocer la posibilidad de protección únicamente de los derechos procesales, ¿no? Es preciso anotar, no obstante, que el reconocimiento de la posibilidad de cuestionar mediante procesos constitucionales resoluciones judiciales que atenten contra derechos fundamentales no ha sido una evolución del todo uniforme. Hubo sin duda avances, pero también retrocesos. Por ejemplo, en el año 1992, la ley 25398, que complementa la ley 2356 en materia de habeas corpus y amparo, reintrodujo la prohibición de interponer demanda de habeas corpus a favor de quien tenga instrucción abierta o esté cumpliendo pena privativa de libertad. Estos supuestos restrictivos eran aplicados por el Tribunal Constitucional en materia de habeas corpus contra resolución judicial desde el inicio de sus funciones en el año 1996. Sin embargo, a través de la sentencia recaída en el expediente 1230-2002-HC, se reiteró la interpretación a contrario del término proceso regular, contenida en el artículo 6, inciso 2 de la ley 23.506, considerando que sí procederían las demandas de habeas corpus en los que no se haya respetado el debido proceso o la tutela judicial efectiva. En esa oportunidad, el tribunal señaló que no podía acudirse al habeas corpus a fin de discutir asuntos resueltos o vinculados a la determinación de la responsabilidad criminal, pues estos son de incumbencia exclusiva de la judicatura ordinaria, y que este es un proceso constitucional destinado a la protección únicamente de derechos reconocidos en la Constitución, y no para revisar el modo en que fueron resueltas las controversias de orden penal, ¿no? Porque no era el espacio competente. De esta manera, poco a poco, se fue consolidando la presencia de la procedencia del habeas corpus frente a las resoluciones judiciales, sobre todo por los esfuerzos que llevó a cabo en su jurisprudencia el Tribunal Constitucional, ¿no? Su ejercicio fue de ese modo hasta que el antiguo Código Procesal Constitucional lo estableció su procedencia de manera directa en su artículo 4. Pues bien, veremos ahora el marco normativo actual. Nuestra Constitución Política en el año de 1993, siguiendo una línea similar a la de su antecesora, ubica al HC en el título de Garantías Constitucionales, cuyo artículo 200 señala que la acción de habeas corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Esta acción, como bien sabemos, es conocida en primera y segunda instancia por el Poder Judicial, pero en última y definitiva instancia por el Tribunal Constitucional, tal como lo indica el artículo 202, inciso 2. Por su parte, el nuevo Código Procesal Constitucional, las disposiciones generales, los derechos que se protegen a través de este proceso y su procedimiento, se encuentran regulados a partir de lo dispuesto en el artículo 29 hasta el artículo 38.
Un aspecto importante en este punto de destacar es la regulación que el nuevo código realiza respecto a la competencia del juez constitucional. Sobre ello, el actual código, en su artículo 29, dispone que el habeas corpus debe ser interpuesto ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho, con excepción de los casos de detenciones arbitrarias o de desapariciones forzadas, para lo cual se admite que pueda ser presentado en el lugar en el que se encuentre físicamente el agraviado. Entonces, debe quedar claro que, para el caso del habeas corpus contra resoluciones judiciales, la interposición de la demanda debe estar dirigida al juez del mismo distrito judicial en donde se haya emitido la resolución cuestionada. De lo contrario, se corre el riesgo de que ésta sea declarada inadmisible por incompetencia en razón del territorio. Esta regulación resulta diferente a lo que se regulaba en el antiguo código, el cual establecía que la competencia para el conocimiento del habeas corpus recaía en cualquier juez penal. Pues bien, habiendo realizado una breve reseña de la evolución histórica en nuestro país del habeas corpus contra resoluciones judiciales y conociendo el marco normativo actual que lo rige, pasaremos a hablar de los presupuestos que habilitan la procedencia de un HC contra los efectos de una resolución judicial. El artículo 9 del Código Procesal Constitucional establece como requisitos de procedencia del habeas corpus contra una resolución judicial la firmeza de la resolución cuestionada y que el acto u omisión que es materia de demanda afecte negativamente la libertad individual. Por otro lado, el artículo 7, inciso 1 del mismo cuerpo normativo establece una causal de improcedencia genérica aplicable a todos los procesos de protección de derechos fundamentales relativa a la exigencia de que los hechos y el petitorio de la demanda estén vinculadas a un conflicto en términos constitucionales. Por lo cual, teniendo en cuenta ambos conceptos, se puede concluir válidamente que los requisitos de procedibilidad de una demanda de habeas corpus contra resolución judicial son centralmente los siguientes, son 4, ¿no? El primero sería que se trate de un asunto con relevancia constitucional. El segundo presupuesto, que el acto cuestionado incida de modo negativo en la libertad individual. Tercero, la firmeza de la resolución judicial cuestionada. Y finalmente, la exigencia de que se alegue una afectación de tutela, una afectación del derecho a la tutela procesal efectiva, ¿no? Con relación al primer presupuesto, vinculado a la relevancia constitucional del acto cuestionado, se debe puntualizar que la justicia constitucional tiene como finalidad garantizar la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales, por lo cual quedan excluidas de los procesos constitucionales de la libertad aquellas demandas que no se condigan con esta finalidad. Esto es que, en lugar de estar dirigidas a cuestionar actos u omisiones que violen o amenazan derechos constitucionales, postulen pretensiones referidas a controversias de mera legalidad o que en general pretenden que la justicia constitucional ejerza competencias exclusivas de la justicia ordinaria, como lo es, por ejemplo, dilucidar aspectos vinculados a la falta de responsabilidad penal del favorecido, ¿no? En este punto, cabe destacar que los aspectos que resultan excluidos de la tutela a través del habeas corpus contra resolución judicial por carecer de relevancia constitucional son centralmente los siguientes, ¿no? Un primer punto a considerar es que no es posible cuestionar aspectos relativos a la valoración probatoria llevada a cabo por la justicia ordinaria. Las demandas de habeas corpus contra resoluciones judiciales que cuestionen actos procesales derivados de un proceso penal no son competencia de la Judicatura Constitucional. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que se trata de objetivos diferentes, ¿no? Es decir, el proceso penal tiene un determinado objetivo y el proceso constitucional otro. En efecto, mientras el proceso penal tiene como fin determinar la responsabilidad penal del imputado, en el habeas corpus, su objeto consistirá en apuntalar, en ver si efectivamente existe o no una vulneración o amenaza de un derecho constitucional. Así, de esta manera, no se puede acudir al habeas corpus alegando, por ejemplo, falta de inocencia, cuestionando la tipificación penal y mucho menos fundamentar la demanda en una indebida valoración de medios probatorios que han sido ofrecidos, incorporados en el marco o en el devenir del proceso judicial.
Ahora, es importante, este es un tema clave, importante, distinguir la valoración probatoria en sí mismo de aquellos supuestos o amenazas contra algún derecho fundamental que puedan darse en el marco de la actividad probatoria. De esta manera, en caso estemos ante una demanda en la que únicamente se alegue que los medios probatorios no han sido, por ejemplo, suficientes para arribar a una conclusión cuestionada, pues finalmente se tratará de una demanda que pretende que la justicia constitucional actúe como una instancia más de la judicatura ordinaria, lo que determinará indefectiblemente en su improcedencia, ¿no? En cambio, por ejemplo, si a través del habeas corpus se busca o se alega, por ejemplo, la afectación, la vulneración del contenido protegido del derecho a la prueba, es un escenario diferente, ¿no? Por ejemplo, se puede alegar de que determinado medio probatorio que fue debidamente admitido no fue actuado o falta de motivación de la valoración de la prueba, entonces ese escenario sí es habilitante para que el Tribunal Constitucional pueda entrar al fondo, conocer de esa demanda. Otro aspecto que queda excluido de la tutela a través del habeas corpus contra resolución judicial es cuando se carece de relevancia constitucional, es cuando se busca o se pretende discutir la mejor interpretación de una norma legal, ¿no? Tampoco es posible someter a consideración de la justicia constitucional aquellas controversias, por ejemplo, ¿no?, sobre la interpretación de la ley que no se sustenten en consideraciones de constitucionalidad, ¿no?, sino en la mejor interpretación de la ley conforme a la dogmática penal. A modo de ejemplo, resultaría improcedente una demanda de habeas corpus en la que se pretende determinar, por ejemplo, si el delito en el que el recurrente es procesado tiene la calidad de continuado conforme al artículo 49 del Código Penal, o aquella en la que se cuestione una resolución judicial bajo el entendido de que en un delito contra la administración de justicia, en el que el sujeto activo es un funcionario público, los particulares no pueden ser partícipes del mismo, entre otros cuestionamientos similares, ¿no? Habiendo visto el primer presupuesto, que es que el hecho en cuestión tenga relevancia constitucional, el segundo presupuesto para la procedencia del habeas corpus que se tiene que tener en consideración es que exista una incidencia negativa del acto cuestionado en la libertad individual. Sobre ello se tiene que el artículo 9 del Código establece que es posible cuestionar habeas corpus contra una resolución judicial firme cuando ésta vulnera de manera manifiesta la libertad individual. A fin de determinar qué tipo de resoluciones pueden ser controladas a través de este proceso, es importante identificar lo que debemos entender por libertad individual y, en segundo lugar, qué grado de intensidad configura esta vulneración. El término libertad individual es utilizado por la Constitución en su artículo 200, inciso 1, y en el Código Procesal Constitucional en el artículo 33 para designar los derechos protegidos por el habeas corpus. Sin embargo, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte, cuando se refieren a los derechos de la persona, no enuncian la libertad individual, sino que, por el contrario, se refieren a libertad personal. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 3740-2007-HC, Fundamentos Jurídicos 2.3, precisó que la libertad personal es un derecho inherente al ser humano y, por tal virtud, este tiene la capacidad de disponer de sí mismo, determinando además su propia voluntad y su actuación en función a lo que ella prescribe. Además, indicó que se trata de un derecho subjetivo y, en mérito a ello, ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción de su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias, ¿no? Sin embargo, el artículo 200, inciso 1 de nuestra Constitución y el artículo 9 del Código abarcan mucho más allá al señalar que el HC protege la libertad individual. Este derecho continente engloba una serie de derechos en los que se encuentra la libertad personal y también los comprendidos en el artículo 33 del precitado Código. Ahora, tal diferencia no siempre ha sido clara en la jurisprudencia, en los pronunciamientos del TC, usualmente por el uso indistinto de ambos términos. No obstante, en la sentencia recaída en el expediente 1317-2008-HC, el tribunal ha reconocido que, en general, el propósito del habeas corpus ha trascendido más allá de su concepción primigenia, vinculada únicamente a tutelar la libertad corpórea, ¿no?, para convertirse en una verdadera vía de protección de lo que
podría denominarse la esfera subjetiva de la libertad de la persona humana. De este modo, se aceptó una amplia concepción de la libertad relacionada con la definición de lo que se entiende por libertad individual. En cuanto al grado de afectación de la libertad personal que deben tener las resoluciones judiciales para poder ser controladas a través del habeas corpus, se tiene que la regulación legal no da muchas luces al respecto, ¿no? La determinación de qué resoluciones judiciales afectan la libertad personal con una intensidad suficiente como para poder ser cuestionadas a través del habeas corpus ha sido el resultado de criterios jurisprudenciales que se pueden agrupar de la siguiente manera. Resoluciones que suponen una privación de libertad. Bueno, es claro que este tipo de resoluciones ostentan un grado de afectación en la libertad reconocido como para poder ser cuestionadas a través del proceso de habeas corpus. Por tanto, cabe cuestionar resoluciones que disponen un mandato de detención, una sentencia condenatoria, a pena privativa de la libertad efectiva u otros mandatos de privación de la libertad, como por ejemplo la detención domiciliaria. Desde luego, también se entiende que procede el habeas corpus contra aquellas resoluciones que, sin necesariamente disponer la detención del procesado, ordenan su ubicación y captura. Resoluciones que suponen una denegatoria de excarcelación. La jurisprudencia del TC ha entendido que inciden en la libertad personal las resoluciones que deniegan la excarcelación. Son comunes los casos de demanda de habeas corpus contra resolución denegatoria de cesación o variación de prisión preventiva o denegatoria de libertad provisional para el procesado, así como supuestos de denegatoria de beneficios penitenciarios como la libertad condicional y semilibertad. Resoluciones que suponen una restricción menor de la libertad personal. Todas las resoluciones judiciales emitidas en el marco de un proceso penal que imponen al imputado una medida de comparecencia restringida o en caso de sentencia condenatoria una pena privativa de la libertad suspendida han sido consideradas por la jurisprudencia del TC como resoluciones que pueden ser objeto de control a través de un habeas corpus. En este rubro se puede cuestionar, por ejemplo, resoluciones que imponen medidas como el impedimento de salida del país o la sentencia si es que éste impone algún tipo de restricción de la libertad, por ejemplo, al imponerse una pena privativa de la libertad suspendida bajo el cumplimiento de reglas de conducta. Resoluciones denegatorias de recursos. El derecho a los recursos, del acceso a los recursos, como elemento del debido proceso, puede ser también tutelado a través del habeas corpus, siempre que sea posible entender que exista conexidad entre el derecho y la libertad personal. En la gran mayoría de casos en los que el tribunal ha resuelto el caso por el fondo, la resolución judicial respecto de la que se cuestionaba la presunta violación del derecho de acceso a los recursos tenía la característica de ser una resolución que incide en la libertad personal. Esto es, se trata de impugnaciones contra sentencias condenatorias a penas privativas de la libertad, suspendida o efectiva, o resoluciones denegatorias de variación del mandato de detención. Por otro lado, se tienen las resoluciones que no inciden en la libertad personal. Conforme a los criterios ya revisados sobre las resoluciones que contienen una afectación de la libertad individual, a contrario censo, se afirma que no pueden ser cuestionadas a través del habeas corpus aquellas resoluciones que no generen restricciones en la libertad personal. En ese sentido, resultan improcedentes las demandas de habeas corpus interpuestas, por ejemplo, contra una resolución que dispone en el marco de un proceso penal una acumulación de procesos, ¿no? Asimismo, el auto de enjuiciamiento, la resolución que fija fecha para la lectura de la sentencia, entre otras, en tanto que las mismas no suponen en estricto una restricción de la libertad. En este punto, lo que resulta determinante, según el Tribunal Constitucional, para evaluar si un caso en concreto estamos frente a una resolución judicial que contiene una afectación de la libertad que merece ser controlada a través del habeas corpus, es que la misma afecte la libertad individual, ya sea porque dispone la restricción en los hechos o deniega la libertad. Y ojo, hay que tener en cuenta que no necesariamente que en el mismo proceso se haya dictado una medida restrictiva o privativa de la libertad. En ese sentido, si en el marco de un proceso penal la libertad personal se ve restringida en virtud de una resolución judicial distinta de la que es materia del habeas corpus, la demanda será improcedente. Un tercer requisito de procedibilidad. Hablamos del primero, que sea relevante constitucional, que se trate de un hecho con relevancia constitucional. El segundo, que incida negativamente en la libertad personal.
Este tercero está referido con la calidad con el requisito de la firmeza que se le exige a una resolución judicial. El TC ha considerado como una resolución judicial firme aquella contra la que se han agotado los recursos previstos en la ley procesal de la materia. Podemos ver la sentencia recaída en el expediente 4107-2004-HC. También lo ha definido como aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio, por lo que solo es posible cuestionar constitucionalmente la irregularidad de la actuación judicial. Entonces, en este punto, con respecto al requisito de la firmeza, es importante señalar que nos encontraremos frente a una resolución que no cumple con el requisito de firmeza. ¿Cuándo? Cuando no se haya agotado los recursos impugnatorios. Uno. Dos, cuando el plazo para interponerlos aún esté vigente. Y cuando, aunque se haya interpuesto un recurso, éste se encuentre pendiente de pronunciamiento. Por ejemplo, estando pendiente de resolver en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia condenatoria o contra una resolución que impuso, por ejemplo, prisión preventiva, se interpone un HC. Pues dicha demanda será declarada improcedente en razón de que el pronunciamiento judicial en cuestión aún no es firme, ¿no? Respecto del caso de las sentencias consentidas, sobre este punto, el nuevo código no establece de manera expresa algún supuesto para el HC. No obstante, de acuerdo con lo establecido por el TC, en reiterada jurisprudencia se tiene que estas no podrán ser consideradas como firmes, pues no fueron cuestionadas por ningún medio impugnatorio. Sin perjuicio del cumplimiento de este requisito, lo cierto es que el tribunal ha señalado supuestos de excepción del requisito de firmeza. Esto es, si bien este es uno de los presupuestos habilitantes para interponer el requisito de firmeza para interponer un habeas corpus contra una resolución judicial, el TC, en su jurisprudencia, ha señalado excepciones a este requisito. Es así que en el caso Villar de la Cruz, sentencia recaída en el expediente 4107-2004, Fundamento Jurídico 68, señaló, teniendo en consideración el principio pro hominem y la posición preferente de los derechos fundamentales, señaló o estableció 4 excepciones para el requisito de firmeza. 1. Que no se haya permitido al justiciable el acceso a los recursos que depara el proceso judicial. 2. Que haya retardo injustificado en la decisión sobre el mencionado recurso. 3. Que por el agotamiento de los recursos pudiera convertirse en irreparable la agresión. Y finalmente, que no se hayan resuelto los recursos en los plazos fijados para su resolución. Un caso, por ejemplo, en el que se aplicó excepciones al requisito de la firmeza es la sentencia recaída en el expediente 174-2004-HC, caso Vladimir Cerrón. El recurrente en esa oportunidad interpuso un habeas corpus contra la sentencia de vista que confirmó la condena de 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva impuesta en su contra por el delito de colusión. Alegó la vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa, a ser juzgado en un plazo razonable, entre otros. El TC, antes de entrar al fondo de la controversia, advirtió que la resolución cuestionada carecía del requisito de firmeza, pues se encontraba pendiente de resolver el recurso de casación interpuesto contra los efectos de dicha sentencia de vista. No obstante, al verificarse que tal situación se debió a una indebida dilación para emitir el auto de calificación, el TC optó por aplicar la correspondiente excepción del requisito de firmeza, ¿no? En efecto, el plazo para decidir si el recurso fue bien concedido o no es de 20 días, conforme lo dispone el artículo 430, inciso 6 del nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, en el caso en concreto, en el caso en el que estamos comentando, el recurso de casación fue interpuesto el 23 de octubre del 2023 y el auto de calificación se emitió en septiembre de 2024, es decir, casi un año después. Otro ejemplo en este punto, relacionado, vinculado con las excepciones al requisito de firmeza, podría ser, por ejemplo, ¿no? Cuando el recurrente cuestiona los efectos de una sentencia condenatoria y a la vez alega que no fue debidamente notificado en su domicilio real y que por ende no estuvo en condiciones materiales de poder impugnar la condena impuesta en su contra, no se podría aplicar el requisito de falta de firmeza de la resolución emitida en primera instancia y rechazar la demanda, toda vez que al no haber sido correctamente notificado, es obvio que no estuvo en condiciones materiales de poder acceder a los recursos contemplados
para impugnar la decisión judicial en cuestión. Ahora, cabe señalar también que hace unos años el TC planteó una figura llamada firmeza sobrevenida. En el caso Ollantumala y Nadine Heredia, sentencia recaída en el expediente 4780-2017-HC, se llegó a la conclusión de que una resolución puede alcanzar la firmeza aun cuando a la fecha de la interposición del recurso de agravio constitucional existe un recurso pendiente, ¿no? Pero que antes del pronunciamiento del TC, este haya culminado. En ese caso, el recurso de casación se declaró inadmisible un mes después de la presentación del recurso de agravio, que se presentó el 11 de noviembre del 2017, pero mucho antes de que llegase a ser resuelto por el TC, que lo hizo el 26 de abril de 2018. Por tanto, se consideró que la falta de firmeza había desaparecido de modo sobrevenido y se procedió a conocer el fondo. Otro caso similar fue el de Keiko Fujimori en la sentencia recaída en el expediente 2539-2019, fundamentos 3 al 5, en donde también se explicó, donde también se aplicó el anterior razonamiento, ¿no? El recurso de casación interpuesto se resolvió el 12 de noviembre del 2019, después de la interposición del RAC, pero antes del pronunciamiento de fondo emitido por el TC, que fue el 25 de noviembre del 2019. Esta novedosa figura se aplicó a diversos casos, ¿no? Pero con el fin de que no resultara contraproducente con la finalidad original del requisito de firmeza, luego se establecieron criterios para su procedencia. Así, el tribunal, en el expediente 3851-2017-HC, señaló que esta excepción procedía siempre y cuando bajo los siguientes criterios, ¿no? La resolución judicial cuestionada debía de contar con un doble pronunciamiento jurisdiccional, ¿no? El segundo punto era que se debía exigir que la resolución de segundo grado haya sido recurrida vía un recurso opcional cuyo agotamiento no era exigible a efectos de la firmeza de la resolución cuestionada. Y tres, que al momento de resolver el caso constitucional necesariamente debía obrar en autos al final la resolución final que otorgue el carácter de firme a la resolución judicial cuyo análisis constitucional se exigía, ¿no? Otro presupuesto, finalmente, es que el cuarto presupuesto es que exista una afectación a la tutela procesal efectiva. Cuando el Código Procesal Constitucional reconoce expresamente la posibilidad de efectuar el control constitucional de una resolución judicial a través del amparo o el habeas corpus, exige una afectación de este derecho. El Código la define como aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, a obtener una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios, entre otros. Independientemente de la posición que se adopte respecto de la relación entre el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ambos derechos en su conjunto, ya sea uno dentro del otro o de manera independiente, engloban la totalidad de garantías procesales del justiciable frente al servicio de justicia, ¿no? Y deben ser entendidos como derechos continentes, ¿no? Cuya labor ha sido consistido siempre en agrupar garantías sin un contenido propio. Así lo ha entendido el tribunal en la sentencia recaída en el expediente 4587-2004. En ese sentido, teniendo en cuenta ambos factores, se puede concluir que, al margen de la relación existente entre ambos derechos, el resultado será siempre el mismo, ¿no? El legislador, al introducir el término tutela procesal efectiva, ha querido comprender a todas las garantías judiciales del orden procesal. Un cuarto punto es el tema de la jurisprudencia relevante que podemos señalar emitida por el Tribunal Constitucional con relación al habeas corpus contra resoluciones judiciales. Una sentencia vinculada al derecho a la debida motivación es la que se emitió en el expediente 0728-2008-HC, caso Juliana Yamoja. En este caso, se interpuso un habeas corpus contra la sentencia penal que condenó a la procesada sobre la base de la prueba indiciaria. La controversia central giró en torno a si la resolución impugnada contenía una motivación suficiente y razonada que justificara objetivamente la convicción respecto de su responsabilidad penal.
Para resolver este caso, el tribunal explicó que la motivación de una sentencia basada en indicios exige una secuencia lógica mínima. Uno, identificación clara del hecho base y de los indicios pertinentes. Dos, expresión explícita del proceso inferencial que permite pasar de los indicios al hecho que se atribuye. Y tres, la valoración de las hipótesis alternativas y su descarte razonado. Cuando la resolución omite, confunde o utiliza razonamientos ilógicos en este recorrido inferencial, la motivación es insuficiente y puede afectar gravemente las garantías del procesado. En este caso se determinó que la resolución impugnada presentó una deficiencia en la motivación interna por falta de coherencia lógica y narrativa. Esto es, no había conexión entre los argumentos expuestos y la decisión de la sentencia. Y dos, también se detectó que había una deficiencia en la justificación externa, porque no se había exteriorizado las circunstancias fácticas. En concreto, no se habían expuesto razones que sustentaban el pronunciamiento adoptado en ese caso. Por lo cual, se declaró fundada la demanda, nula la resolución judicial en cuestión y se ordenó al tribunal correspondiente que emita un nuevo pronunciamiento de fondo teniendo en consideración los argumentos expuestos en dicha sentencia constitucional emitida por el TC. Sobre el derecho de defensa, tenemos un expediente en el que el 3499-2022-HC, en este caso, el demandante fue condenado por robo agravado. Durante la lectura de su sentencia no compareció pero sí estuvo presente su abogada defensora pública, que, según consta, no apeló la condena impuesta. Posteriormente se declaró consentida la sentencia. Ante ello, se interpuso un habeas corpus alegando que no se le notificó la sentencia en su domicilio real, lo que habría impedido el ejercicio efectivo del derecho de defensa y la interposición de los recursos, generándose de esta manera vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la pluralidad de instancias. En este caso, el TC señaló que la notificación es un acto procesal esencial para garantizar la defensa. No toda irregularidad de notificación constituye indefensión, pero sí constituye una afectación al derecho de defensa cuando se acredite que el justiciable quedó privado efectivamente de los medios para poder, en los hechos y de manera material, impugnar una decisión. Asimismo, recordó el precedente Villena Uceda, ¿no?, recaído en el expediente 3324-2021-HC, en tanto que cuando una sentencia penal pone fin a la instancia o produce efectos severos sobre la libertad del procesado, la interpretación más favorable al imputado exige su notificación física mediante cédula en el domicilio real consignado en los autos, ¿no? Se declaró fundada la demanda, nula la resolución que consintió la sentencia y ordenó al juzgado, perdón, que se vuelva a emitir la sentencia condenatoria, perdón, que sea notificada esta mediante célula en el domicilio real del beneficiario. Otra sentencia también vinculada con el derecho de defensa es la que recayó en el expediente 4198-2022-HC, caso Amadeo Quispe. En el presente caso se interpuso un habeas corpus contra una sentencia que había condenado al procesado a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de lesiones graves. El recurrente alegó, entre otros puntos, que se había vulnerado su derecho a la defensa por una actuación materialmente ineficaz de parte de la defensora pública asignada por el juzgado que le estaba brindando asesoría técnica, ¿no? Pues refiere que dejó consentir la sentencia y en consecuencia no pudo ejercer en los hechos su derecho a la pluralidad de instancias. Para la evaluación del caso, el TC reiteró que la mera designación y presencia física del defensor público no garantiza la protección constitucional del derecho de defensa, sino que se requiere una actuación diligente propia de un patrocinio legal adecuado y efectivo. Es decir, no se encuentra garantizado el derecho de defensa con la mera designación y que éste se encuentre físicamente en la audiencia correspondiente, sino que, por el contrario, se le exige diligencia, proactividad y un patrocinio que garantice efectivamente el derecho a la defensa de su patrocinado.
Ello en concordancia que este derecho cuenta con una doble dimensión. Una material, referida a que el derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo, y otra formal, ¿no?, que supone el derecho de una defensa técnica efectiva, esto es, el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. El TC evaluó esta situación y determinó que, en efecto, la defensora pública estuvo presente en todas las audiencias del juicio oral e inclusive participó en ellas. Sin embargo, no interpuso el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida en primera instancia. Recurso considerado parte de un acto indispensable para el ejercicio material del derecho de defensa. En vista de ello, se declaró fundada la demanda, se declaró nula la resolución que declaró consentida la sentencia condenatoria y se ordenó la debida notificación por cédula al accionante para que éste pueda proceder en los términos que estime más convenientes para sus intereses, ¿no? Sobre la prisión preventiva, tenemos una sentencia recaída en el expediente 1195-2025-HC, caso Betsy Chávez. La recurrente estuvo sujeta a prisión preventiva por 18 meses, desde el 20 de junio del 2023 hasta el 19 de diciembre del 2024. Ante ella, la Fiscalía solicitó la prolongación un día antes del vencimiento de dicho plazo. La audiencia se programó y resolvió después de expirado el plazo y se dictó una resolución que prolongó dicho mandato de coerción personal. Mediante demanda de HC, se alegó la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la integridad física y a la salud, entre otros. En vista de la controversia acerca de la prisión preventiva prolongada después de vencido el plazo inicial, el TC explicó que este tipo de privación de la libertad tiene carácter excepcional y su prórroga exige el cumplimiento estricto de ciertos presupuestos temporales y materiales. Aunque la Fiscalía puede solicitar la prolongación antes del vencimiento, como parte de un requisito implícito, también la autoridad judicial debe resolverla dentro del plazo de vigencia del mandato primigenio, ¿no? Sin que resulte válido aceptar excusas vinculadas a cuestiones logísticas, ¿no? La demanda fue declarada fundada en el extremo relativo a la prolongación extemporánea, pues se constató la detención arbitraria durante los días sin mandato judicial vigente, ¿no? Declaró la nulidad de los autos procesales afectados y ordenó la excarcelación de la beneficiaria. También es importante conocer que puede ser perfectamente válido presentar habeas corpus contra habeas corpus. Tenemos una jurisprudencia recaída en el expediente 3491-2005-HC, caso Lainez Romero. El recurrente planteó un habeas corpus frente a la demora de la segunda sala penal para procesos con reos en cárcel de Lima, que tardó excesivamente en resolver una apelación constitucional previamente interpuesta. La sala había incumplido los plazos perentorios, 5 días hábiles en el trámite sumario, y la paralización dejó sin protección efectiva de derechos vinculados al plazo razonable y a la libertad personal. El Tribunal Constitucional distinguió claramente entre impugnar una resolución judicial firme y cuestionar omisiones o demoras en la tramitación que configuran una lesión efectiva de derechos fundamentales, ¿no? Señaló que la regla de improcedencia protege la estabilidad de resoluciones firmes, pero no alcanza a actos o comportamientos omisivos de la autoridad que generan indefensión. Por ello, cuando la omisión judicial produce una afectación concreta, como la privación prolongada o pérdida del plazo impugnatorio, el habeas corpus puede proceder aun si la conducta proviene de un proceso constitucional distinto, ¿no? El tribunal puntualizó además que esta excepción debe aplicarse de modo residual y restrictivo, ¿no? No autoriza un control generalizado entre procesos constitucionales, sino solo cuando la omisión o demora impida de manera efectiva el ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva y afecte derechos fundamentales como la libertad, el plazo razonable, la tutela jurisdiccional, etc. Aplicando estos criterios, el TC declaró fundada la demanda por cuanto consideró que la demora de la sala superior demandada había vulnerado derechos procesales del recurrente. Bueno, es todo de mi parte y quedo a disposición para resolver preguntas si las hubiese.
Muchas gracias, doctor Inga, por su magnífica intervención. Vamos a pasar ahora a una breve ronda de preguntas. Em, Hemos revisado las preguntas y algunas igual tienen relación, doctor, con cuestiones que se van a abordar en las siguientes sesiones. La que tiene directamente que ver con lo que usted ha señalado es la siguiente. A ver, dice, luego de interponer el RAC contra la apelación de la resolución denegatoria de habeas corpus preventivo, antes de que se convierta en irreparable la afectación del derecho y tiempo para que el tribunal resuelva haya sido posterior a convertirse en irreparable, se aplicaría dar por fundado el habeas corpus, habiéndose reconocido la irreparabilidad por parte del TC. Caso contrario, se podría interponer un proceso de amparo contra el habeas corpus, o de ser el caso, se tiene por agotada la vía nacional. No sé si lo he entendido bien, igual lo voy a Este, colocar mm, mejor en el chat para que a ver, podamos sí. leerla de repente conjuntamente, ¿no? Porque es una pregunta larga y compleja. A ver, un momento. Ah, ahí está. La llegué a entender, doctor. Yo, la verdad es que la leo y no estoy tan seguro de... está con el micrófono apagado, doctor Inga. Sí, claro que sí, doctor. Bueno, la verdad que no le encuentro tan clara la pregunta, pero en líneas generales, luego de interpuesto el recurso de agravio constitucional y es conocimiento de determinado caso por el TC, dependiendo de la urgencia que amerite el caso en concreto, se le dará el trámite correspondiente respecto de otros, ¿no? Por ejemplo, si el TC advierte que se trata de una tutela que demanda un pronunciamiento urgente, pues se le dará preferencia y se conocerá el caso de manera inmediata y se emitirá el pronunciamiento que corresponda, ¿no? En los hechos, una vez revisado el caso en concreto, el expediente, no solamente en cuanto al tema de la celeridad, sino también en cuanto al fondo, si corresponde declararla fundada, pues será, y si no, será desestimada. Muchas gracias, doctor Inga. Acá aquí hay una pregunta que creo que eh, se entiende bien, ¿no? Dice, si una resolución judicial en materia penal no vulnera garantías procesales evidentes, pero en su aplicación genera una restricción desproporcionada de un derecho fundamental sustantivo, ¿puede el habeas corpus ser una vía idónea para cuestionarla o su procedencia debe limitarse únicamente a supuestos de violación del debido proceso? O sea, la pregunta es sobre el debido proceso sustantivo, ¿no? Sí, sí. El habeas corpus, el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia y sostenida jurisprudencia, ha señalado que los aspectos que carecen de relevancia constitucional no son, digamos, no constituyen supuestos para ser de conocimiento del tribunal. Sin embargo, cuando se advierta que en el caso en concreto existen afectaciones a derechos fundamentales, pues por supuesto que sí, ¿no? Entonces, digamos, se encuentra habilitado y tiene la competencia para poder emitir un pronunciamiento de fondo y definir y resolver el caso conforme corresponda, ¿no? Entonces, si estamos frente a una vulneración de un derecho a la defensa, si estamos frente a la afectación de un derecho al debido proceso, en el marco del devenir del proceso penal, por supuesto que sí se encuentra plenamente habilitado para ingresar y conocer del fondo de ese caso, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctor Inga. Queremos reiterarle nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy. Como habíamos señalado al principio de esta sesión, una de las principales funciones del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento de los temas constitucionales y con las sesiones del día de hoy hemos cumplido plenamente con dicho objetivo. Antes de cerrar la sesión, les recordamos a los participantes que deben registrar su asistencia en el enlace que el equipo del SEC les ha compartido por el chat de esta plataforma. Asimismo, les recordamos
que las sesiones tercera y cuarta se realizarán el día de mañana, ¿no? Asimismo, el equipo de la dirección en este momento, de la dirección académica, se está remitiendo a través del chat los enlaces que corresponden con la finalidad de recordarles que está a su disposición tanto las lecturas como la jurisprudencia que les ha compartido, que han compartido con nosotros los docentes de este curso, ¿no? También a efectos de poder facilitarles, ¿no? La información que ya ha sido remitida, pero para que la tomen en cuenta en relación con los exámenes, la evaluación que se va a tomar en el marco del curso, les comento que el examen consta de 20 preguntas objetivas. Las preguntas serán desarrolladas en modalidad virtual. Estará disponible el enlace para el examen desde el viernes 19 de septiembre a las 6 de la tarde hasta el domingo 21 de septiembre hasta el final del día. Con respecto a la certificación, también queríamos comentarles que la certificación se otorga solamente a las personas que cumplan con estos dos requisitos, ¿no? Por una parte, que deban haber asistido a 3 por lo menos de las 4 sesiones en las que consiste el curso. Hoy día hemos asistido a 2, por ejemplo, mañana tenía que asistir a las otras 2 restantes, y obtener una calificación mínima de 13, ¿no? 13 sobre 20 es el examen, tienen que sacar 13 para poder tener la certificación del curso. Por tanto, en sentido contrario, quienes no den el examen, quienes no aprueben el examen, no podrían acceder a la certificación, y también se les precisa, como se comentó esto al principio, como ocurre con todos los cursos del SEC, no se otorga certificación por asistencia, ¿no? A diferencia de otros certámenes académicos de la dirección académica del centro de estudios, en el caso de los cursos se otorga la certificación únicamente a quienes asisten y también aprueban el examen y los términos explicados. Bien, muchas gracias nuevamente, doctor Heiser, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos por estar presentes en esta sesión y nos despedimos. Buenas tardes con todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes.